buenos días, mis amados hermanos que están aquí presentes y también los que están viendo la transmisión. Es una bendición y un gozo que estén dispuestos, al igual que los que estamos presencialmente, a escuchar la voz de Dios. Ha sido una semana sin duda de mucha bendición, de mucha enseñanza a través de lo que el Señor pone en nuestras vidas, en nuestro diario acontecer. Y aquí hay gente dispuesta a abrir su oído y a recibir la enseñanza, el mensaje del Señor. Vamos a comenzar nuestra sesión número 32, el mensaje del juez, basado en Apocalipsis 2, del 18, en esta ocasión nada más dos versículos, 18 y 19, como parte del mensaje de Cristo a la iglesia de Tiatira, pero ya saben, también a nosotros, ¿sí? Tiatira, / o como luego dicen, diagonal, iglesia cristiana. Vamos a ver. Señor, Padre Celestial que moras en el cielo, te doy la honra y la gloria, la alabanza eterna, la gratitud de nuestros corazones por este día que nos permites reunirnos, congregarnos en tu nombre, por toda la enseñanza que está dispuesta para recibir tu mensaje, tu enseñanza, tu exhortación. Padre, nos declaramos insuficientes, tanta grandeza, pero dispuestos, Padre, a que aunque sea en cierta proporción, tú nos hagas crecer, tú nos orientes y con una instrucción que entendamos y que apliquemos en nuestra vida, mi Dios, será de enorme bendición para nosotros, pero también para tu iglesia. Aquí estamos, Señor, toma el control de todo lo que se haga y se diga en este culto y en esta clase. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a ver por qué no se oye. Se me dice que ahí faltaba un pedacito. Vuelven a meter y vuelven a escuchar. Muy bien, hermanos. Nada más dos versículos. Ahí han de disculpar. Pero es mucha la enseñanza, mucho lo que se tiene que aprender de eso. Y nada más vamos a comenzar con versículo 18 y versículo 19. Ya la semana pasada, luego de que conocimos el contexto, el trasfondo político, social, cultural, en que surgió y existió la iglesia en Tiatira, bueno, pues ahora es momento de conocer los aspectos tocantes a su proceder. Acuérdense que después de nuestra primera sesión es ver el contexto, la ciudad, la región, ahí usamos mapas, usamos diagramas, incluso se me olvidó ponerles por ahí una foto turística, hija, ¿se las pones por favor? De la semana pasada, pero ay, me enredo acá y ni volteo allá. Porque para los que están planeando sus vacaciones, hermanos, no vayan a ir a Tiatira porque no los van a llevar a ningún lado. Pregunten por Akhisar. Así se llama la ciudad actualmente, Akhisar, en Turquía. Ya vieron todo el trasfondo, no lo voy a repetir, ya vieron dónde está ubicada, no es tan relevante ni en ciencia, ni en cultura, ni en nada. Es más, ese logotipo es el equipo de fútbol. Nunca ha participado en ligas importantes porque está en tercera división, para los que les gusta el fútbol. No ha llegado ni a Champions ni nada, pues hay sus máximos logros, pues son algunos triunfos relevantes. Su estadio sí está muy bonito, allá está atrás, miren, se parece al TCM. Ah, no, no se parece. Ya vieron lo más importante de ellos es su comercio, sus telas. Desde aquel entonces, la tela de púrpura. Actualmente, ¿saben qué es lo que mejor se produce ahí? Lo que la gente se lleva, los turistas, las alfombras orientales. Ahorita es lo que más vende. Y pues Lidia, ¿se acuerdan qué bonito enseñanza obtuvimos de la conversión de Lidia? La vimos, fíjense, comenzamos tomando su caso nada más como el origen de la iglesia en Tiatira, o sea, por qué llegó el evangelio a Tiatira, a diferencia de Éfeso, Pérgamo y Esmirna, que lo ubicamos en Hechos 19, cuando Pablo llega a Éfeso y de ahí se disipa a esas tres ciudades. Esto fue antes, esto fue en Hechos 16, porque Tiatira, Lidia de Tiatira andaba allá. ¿En dónde se acuerdan? En Filipos, y a la orilla del río se encontró con Pablo. ¿Coincidencia? No lo creo. El Señor puso esos medios para que ahí hubiera un encuentro. No solamente eso, cómo operó el Espíritu Santo en Lidia, abrió su corazón. Ella ya adoraba, ella ya sentía la necesidad de adorar a un Dios vivo, pero no sabía el medio, no sabía el camino para llegar al Padre,
que es Cristo Jesús. Pablo se lo presenta, ella abre sus oídos, abre su corazón, es receptiva y se trae el mensaje junto con su familia a Tiatira. Llegando a Tiatira, funda la iglesia. ¿Cómo la fundó? Bueno, pues ya vamos a ver a partir de la clase de hoy todo ese contexto, todo ese trasfondo. Por algo era así la iglesia de Tiatira. Ahora, esto no es pretexto, de una vez se los anticipo. Los tiatirenses pudieron haber dicho: Señor, pues mira nuestro contexto, nuestro entorno, somos producto de nuestra historia, de nuestro bagaje cultural, por eso somos tan fijados, tan materialistas, aquí el comercio es el que rifa. Eso no es pretexto para que el Señor diga: bueno, ustedes tienen permiso de amar más al dinero que a mí, ¿verdad que no? Lo mismo podrían decir en otras regiones del país o del mundo, donde pues su problema es la idolatría, su problema es la dependencia del gobierno, cualquier cosa para decir: bueno, Señor, esta es consecuencia de lo que hacemos. Dios hace nuevas todas las cosas, y una vez que uno viene a Cristo tiene que morir a lo que era, ¿sí? Que muera un tiatirense, que muera un lagunero, que muera un turco, para que nazca Cristo en su corazón, y la iglesia tiene que ser conforme a Jesús la estableció. Entonces vamos a ver por qué fue así, cuál es el trasfondo y cuál es el contexto. Y lo vamos a hacer a partir de los versículos 18 y 19 de Apocalipsis 2, que dice así: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y sus pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Quisiéramos abarcar más porque está muy completo el mensaje, pero hasta ahí le vamos a tener que cortar. Ya con eso, mis hermanos, de hecho vamos a utilizar el texto como bosquejo. Cada frase va a ser un punto del bosquejo, ¿sí? Son 5 o 6 partes y vamos a comenzar con la primera. Cada frase hay una enorme e importante enseñanza que obtener. Comenzamos en el versículo 18. El Hijo de Dios. ¿Qué notan de diferente? Bueno, ¿qué notamos primero de semejanza, de regularidad conforme a las otras cartas? Siempre comienza Cristo presentándose, ¿se acuerdan? Con una de sus credenciales, que pudo haber sido, ya vimos la voz de trompeta, ya vimos la espada de su boca. En esta ocasión comienza diciendo el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan dónde viene eso? Un capítulo atrás. ¿Sí? Si tienen su Biblia, regrésense poquito. Apocalipsis 1, versículo 13. ¿Me pones la siguiente donde está ya el encabezado? Ahí. El Hijo de Dios. Apocalipsis 1:13. Aquella ocasión cuando primeramente se presenta Cristo ante Juan, el apóstol. ¿Qué pasa con él? Cae como muerto, dice ahí que es derribado al suelo, porque ve una visión tan impactante de Cristo. Entre otras, lo primero que comienza diciendo ahí en el versículo 13: vi a uno semejante, ¿a quién? Al Hijo del Hombre. En esa ocasión, fue allá en julio del año pasado, vimos la conexión que hay entre Hijo de Hombre e Hijo de Dios. Jesús mismo utilizó ambos apelativos y vimos cómo la reacción de Juan fue primeramente por reconocer que a ese Jesús ya lo conocía, pero ahora tenía un carácter divino especial. Por eso dice semejante al Hijo del Hombre, y cómo llega a la conclusión que es precisamente el Hijo de Dios. En esta ocasión, mis hermanos, así como en Apocalipsis 1:13 era semejante al Hijo del Hombre, ahora por primera vez en una de las 7 cartas, Juan se refiere a Cristo como Hijo de Dios. Y vean ahí en su Biblia, qué bueno que la tienen abierta. Apocalipsis 2. Mensaje a Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso: esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, etcétera. Se pasea por medio de los 7 candelabros. Ahí está la presentación de Jesús, las 7 estrellas y los candelabros. Versículo 8, mensaje a Esmirna. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Es el mismo Cristo presentándose con otra de sus credenciales. ¿Quién? El primero y el último.
Pérgamo, versículo 13. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Esto dice el que tiene la aguda espada de dos filos, otra de sus credenciales. Estamos en Tiatira, ahorita por lo pronto lo saltamos. Vámonos al capítulo 3. Sardis, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Esto dice, ¿quién? El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Una presentación más. Versículo 7, mensaje a Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Una presentación que no hemos visto muy bien. Ya esperamos, nos estamos frotando las manos para ver el mensaje a Filadelfia. Versículo 14, a la Odisea. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Esto dice el amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Ahí están las 7 iglesias. Regrésense a Tiatira, versículo 18 del capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos que resplandecen como llama de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo. Ahí están las presentaciones, 2 de sus características, pero ¿qué notan de diferencia respecto a las otras 6? Nada. Es la primera vez y única que dice es el Hijo de Dios. En ninguna otra dijo que es el Hijo de Dios. Dirán ustedes, bueno, pues es obvio, es Cristo, lo sabemos de antemano. Bueno, lo que parecería una obviedad, mis hermanos, tiene mucho significado, como vamos a analizarlo a partir de este momento. Ya habíamos dicho que entre los muchos cambios que hay a partir de Tiatira en delante, es ese, el cambio de tono, elevar un poquito el nivel de severidad y de reprensión con que Cristo se va a dirigir a Tiatira, a Sardis y a la Odisea. Filadelfia es cuestión aparte, esa la dejamos para más adelante. Y empezando por ahí, mis hermanos, lo que se trataba aquí era que Jesús se presentara con esa autoridad. Y ahorita vamos a ver en qué consiste. Así como en Éfeso, Esmirna y Pérgamo, habíamos visto, como en todas las iglesias, problemas de convivencia en cuanto a los fieles creyentes con respecto a los que estaban practicando maldad, pecado, que estaban en falsas enseñanzas. Cambia un poquito aquí, hermanos, porque a diferencia de esas 3 iglesias en donde había infiltrados dentro de la santidad de la iglesia, por supuesto que la contaminaban y que hacía daño y que había que atender ese problema. Aquí la cosa está al revés. Aquí en Tiatira, que por lo pronto es la que vamos a analizar hoy, era la mayoría. No es que había poquitos lobos o cabritos en medio de las ovejas, no, era poquitas ovejas en medio de los cabritos. No sé si me doy a entender. La cosa se volteó, hermanos. Aquí era un nivel preocupante, grave, en cuanto a la santidad de la iglesia. En Tiatira, en Sardis y en la Odisea no se trataba de una minoría infiltrada en la iglesia la que corrompía con sus doctrinas y sus prácticas la santidad de la iglesia, sino al revés, estaban invadidos por falsas enseñanzas, por inmoralidades y por el dominio general de Satanás. Todavía no alcanzamos a vislumbrarlo porque no hemos llegado, a partir de la próxima semana, a describir los reproches, las condenas que Cristo le hace a la iglesia de Tiatira. Así que por lo pronto, créanmelo, confíen en que les estoy diciendo así, porque en verdad era muy grave. Dirán ustedes, bueno, pues qué tan grave pudo haber sido. Lo vamos a ver a partir de la próxima semana. Pero sí, efectivamente, empezando por ahí, ¿cuántos versículos tiene ahora el mensaje de Tiatira? ¿Se acuerdan que dijimos la semana pasada? 11 versículos. Comparados contra los 4 o 5 que tienen el resto de las iglesias, quiere decir que hay algo ahí, hay algo más. Al grado tal que también esta serie, que normalmente dura 3 sesiones, esta va a durar 4. La próxima semana vamos a dedicarla específicamente, exclusivamente a lo que tiene que ver con el pecado de la iglesia de Tiatira. No se lo pierdan, ya estoy dando demasiados antecedentes, pero bueno, vámonos a lo que estamos viendo hoy.
Quiere decir, hermanos, que eso de hijo de Dios, Dios les está diciendo a partir de este momento, por principio de cuentas, es el mismo hijo de Dios, el mismo fundador de la iglesia, mi hijo amado, quien les está diciendo esto. Compárelo usted, por ejemplo, cuando vamos a suponer que hace usted que le recibe usted una llamada. Se encuentra el hermano Pérez. Pues sí, ¿de parte de quién? Dígale que le habla Juanito Rodríguez. Pues te habla un tal Juanito Rodríguez. Pues deja ver qué quiere Juanito Rodríguez. Pero fíjese qué tal, qué pasa, que se encuentra el hermano Pérez. Sí, ¿de parte de quién? Dígale que habla el hijo del presidente. Ah, caray. ¿Verdad que sí cambiaría un poquito su reacción? Eso pasa. O cuando, por ejemplo, los que somos maestros, ¿verdad? Cuando ya el niño no entiende y no entiende, tengo que hablar con tu mamá. Ándele, ahí sí, son las palabras mágicas. Reacciona el niño, porque ya meterse con los padres ya es otra cosa, es un nivel más, es un nivel de severidad. Este momento, hermanos, es importante. Desde el primer momento en que la iglesia de Tiatira recibió esa carta y la empezó a leer, se tuvo que haber dado cuenta de que estaban en serios problemas, en un predicamento, porque era el Hijo de Dios quien les estaba hablando, quien se estaba refiriendo a ellos. Aparentemente, como les digo, para muchos no tendrá mucha importancia, mucha relevancia, y efectivamente si no nos pusimos a anotarlo a la luz de las 7 cartas, ni nos hubiéramos dado cuenta. Hasta que leímos los 7 encabezados, nos dimos cuenta que es la única diferencia, que además de su presentación, porque sí viene más adelante los ojos de fuego y los pies de bronce, incluye su presentación como hijo de Dios. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver con esto, hermanos? Cuando alguien ancla su identidad en otra persona, sea quien sea, ya tiene que tener un apoyo y tiene que haber una referencia adicional a la que solamente yo represento. ¿Sí? Como por ejemplo en su momento decía Pablo, cuando dijo todo lo tengo por basura, por estiércol, dice una de las versiones, por seguir a Cristo. Pero él tenía títulos que decir: fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día, educado a los pies de Gamaliel, todo lo que usted me quiera decir. Cuando ancla su identidad y su autoridad en otra cosa aparte de la suya, quiere decir que es una cosa más relevante la que tiene que decir. Pero ¿qué pasa cuando se trata del Padre? Y en el caso de Jesús, no cualquier Padre, el Padre celestial, el Dios omnipotente y todopoderoso. Bueno, pues Cristo está destacando en este momento su naturaleza divina al comenzarse a dirigir a la iglesia de Tiatira. Sabemos, Cristo edificó sobre sí mismo la iglesia, pero lo hizo en total sujeción a su Padre. En una ocasión, el mismo Juan que está escribiendo en Apocalipsis, en su evangelio, en una ocasión escribió lo siguiente. Juan capítulo 5. El versículo 19 nada más, para no leerles todo el contexto, pero si ustedes leen todo ese párrafo, se van a dar cuenta de la importancia que Jesús le daba a lo que él hacía como representante del Padre. Juan 5:19 dice: por eso Jesús les decía, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Qué importante es entonces, a la luz de estas palabras, es que Jesús se presente antes que otra cosa, antes que los ojos como fuego y antes que los pies como bronce bruñido, como el Hijo de Dios. ¿Sí? Si con la misma autoridad de Jesús hubiera bastado, bueno, decir el Hijo de Dios de mi Padre es el que se está dirigiendo a ustedes. Aquí hay, hermanos, una llamada de atención muy especial y muy importante, a comparación de Apocalipsis 1:13, donde dice uno semejante al Hijo del Hombre, donde el comparativo semejante aludía más, porque inmediatamente en ese versículo 13 describe su atavío sacerdotal, ¿se acuerdan? Con el cinto ceñido y con sus vestiduras. Cuando estuvimos en la clase del sumo sacerdote, que Jesús como sumo sacerdote, vimos que su función es esa: intercesor, amoroso, pendiente para interceder ante el Padre con nosotros. Es decir, ese era un rol que sigue siendo, no quiere decir que lo sustituyó, sigue siendo amoroso, intercesor, de cuidado de Jesús hacia la iglesia. En esta ocasión,
el término hijo de Dios, sin rebajar su misericordia y su cuidado por la iglesia, ahora está incluyendo el factor de la persona de autoridad que es Dios, su autoridad y su juicio. Entonces, como diciéndoles, mucho cuidado, iglesia en Tiatira, mucho cuidado, iglesia Sublime Gracia. Esto que les voy a decir es serio. No solamente es Jesús quien fundó la iglesia y tiene toda la autoridad para hacerlo, sino que está haciéndolo todo en representación del Padre. Mucho cuidado pues con eso. Por eso era importante hacer ese énfasis. El Hijo de Dios, ahora sí que sigue diciendo, que tiene ojos como llama de fuego. La que sigue, pasamos al siguiente punto. Este elemento nos recuerda, nosotros, todos los que estuvieron en esa ocasión, en ese discipulado, les recuerdo, yo sé que no tienen presente la fecha, yo sí la estuve repasando, fue en Apocalipsis 1:14, por eso les digo que tengan su Biblia abierta. Lo estudiamos en la sesión 15, el 1 de septiembre de 2024, cuando vimos los ojos como llama de fuego. ¿De qué se acuerdan? ¿Qué quiere decir eso de los ojos de llama de fuego? ¿Qué atributo? Bueno, ahí está. No es muy difícil adivinarlo, ahí les puse. ¿Qué atributo estamos rescatando de Jesús? Que todo lo ve, se llama su omnisciencia, que todo lo sabe, todo lo conoce. Y en aquella ocasión vimos, entre otros muchos pasajes, estos tres. Mateo 10:26, no sé si se acuerdan, si no lo leemos, dice, así que no les tengan miedo, porque no hay nada encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Jesús diciendo, todo lo conozco. Pero Marcos 4:22 y 23 añade un ingrediente. Es la misma paráfrasis, pero fíjense bien cómo lo dice Marcos. Porque no hay nada oculto si no es para que sea manifestado, ni nada ha estado en secreto, sino para que salga a la luz. Y agrega, si alguno tiene oídos para oír, que oiga, que es similar a lo que cada carta de Apocalipsis termina, ¿se acuerdan? El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay una conexión. Y la más importante, bueno, no todas son importantes, pero una muy ilustrativa que en ese momento nos alertó sobre lo que pasa en el seno de la iglesia y en la vida de cada uno de los cristianos. Hebreos 4:13. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Cuál es el aporte de Hebreos? Que hay que dar cuenta. Una cosa es que Dios lo ve todo y sí, ay Señor, qué pena. No, pues no se queda en la pena, hay que dar cuentas, ¿sí? Y eso es algo que tristemente la iglesia de Tiatira había olvidado, había pasado por alto y que tristemente muchas iglesias y muchos de nosotros en la actualidad seguimos como que haciéndonos, volteando para otro lado. Creemos que todo va, ay, al último el Señor, así como somos tan críticos de los que no se convierten porque creen que Dios los va a perdonar al último, también los cristianos deberíamos analizar eso. Creemos que ahí como la llevemos, mi vida cristiana, pues sí, es importante, pero pues ahí la vamos llevando. La santidad de la iglesia, pues sí, es importante, pero pues estamos en otros tiempos. Mucho cuidado, tenemos que dar cuentas. Sí. Bien decía el hermano pastor la semana pasada, va dirigida a los ángeles que son los pastores, pero también a cada uno de nosotros. ¿Sí? Todo, no nomás el pastor va a dar cuentas. Hey, ¿qué pasó con tu oveja esta que anduvo haciendo eso? ¿Usted cree que a esa ovejita no se le va a pedir cuentas? También. El pastor, si le enseñó y le dijo a esa oveja descarriada en qué estaba mal y la necesidad de que se pusiera cuentas con Dios, ese ángel mensajero que es el pastor, está aprobado. ¿Y qué pasó con la oveja? Ya si no hizo caso, a pesar de que se le advirtió, esa ya será responsabilidad de él. Tendremos que dar cuentas. Este elemento de los ojos como llama de fuego nos recuerda pues el atributo de la omnisciencia perfecta del Hijo, con todas las implicaciones que eso tiene. Todo lo que el creyente y la iglesia hagan, mis hermanos, están expuestos a los ojos de Dios. Y en este estudio en lo particular, ¿se acuerdan cómo se llama? El mensaje del juez. En este momento, Dios, Cristo, está erigido como el juez. Está dando una sentencia que, aunque todavía no está ejecutada, ya está dictada. ¿Contra quién?
contra todo aquel que no quiera entender, contra el que cierre sus oídos, no quiere oír, sígale. Así vamos a seguirle. El Señor tiene sus plazos y sus tiempos establecidos y en su momento pedirá cuentas por su reacción. Esto es algo que la iglesia de Tiatira tenía que entender. Siguiente punto. Sus pies semejantes al bronce bruñido. Todavía estamos en Apocalipsis 2:18 para los que tienen su Biblia abierta. Todavía no llegamos al 19 y ya llevamos media sesión. Y sus pies son semejantes al bronce bruñido. Esa sesión la tuvimos el 8 de septiembre, fue la sesión número 16 y estaba basada en Apocalipsis 1:15. En aquel entonces todavía no entrábamos a las cartas, que ya estábamos desesperados. Bueno, ¿y cuándo vamos a empezar con la primera carta? Tranquilo, no se desespere. En Apocalipsis 1:15 estudiamos el versículo que dice: sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, etcétera, porque ya no aplica para el estudio de hoy, la voz fuerte como estruendo de cataratas. En este momento, hablando de los pies semejantes al bronce bruñido, ¿de qué estábamos hablando? ¿Se acuerdan de los pies? ¿Qué significado tenía? ¿En dónde ponían los pies los reyes? ¿En un qué? En un estrado. ¿Y dónde estaba el estrado? ¿Al mismo ras del pueblo? En alto, en un estrado alto. El hecho de que estuvieran al rojo vivo, ¿qué significaba? El fuego de la santidad, de la pureza. Entonces, todos esos elementos en aquel entonces lo estudiamos, ya se les olvidó, yo sé, pero ahí están los videos o están, no sé qué más puedan tener ahí para recordar, bueno, sobre todo su Biblia. Estábamos haciendo el recordatorio de la autoridad y juicio divino de Cristo sobre su iglesia. Autoridad y juicio, palabras que no nos gustan mucho, no somos muy afectos a enfrentar consecuencias por nuestras acciones. Y sobre todo la iglesia, que ha malentendido en muchas ocasiones el concepto de la gracia. Y creemos que la gracia solamente es perdón, misericordia. Sí lo es, pero no es solamente. La gracia también es un llamado a la santidad, a la disciplina. Y en el contexto de la iglesia es llamada a ejercerla, ¿sí? A velar porque la iglesia sea pura y se mantenga sin mancha y ni arruga para aquel que la compró. Y en ese momento dijimos que había sentencias, había veredictos, sobre todo aquel que no se sometiera a esa autoridad. Lo vimos en su momento, pero lo repasamos hoy nuevamente. Para eso nos fuimos a Apocalipsis 19. Lo tenemos, bueno, ahí está nada más Apocalipsis 19:15. Hay otros dos textos que yo se los voy a leer, pero este es el que más quiero que tengan presente. Dice así: de su boca sale una espada afilada, ya vimos a qué se refiere, para herir con ella a las naciones, las regirá con vara de hierro. Dijimos que en su momento la espada que era de advertencia, en este momento la espada ya es de juicio, ya es de castigo, ya la vimos. Pero la siguiente parte del versículo es lo que tiene que ver con los pies ahora. Él mismo, ¿de quién está hablando? De Cristo. Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Yo sé que no nos queda muy claro qué es un lagar. Creo que debí haber puesto una lámina, pero no la puse. Bueno, un lagar era una especie como de fábrica o como de procesar, para procesamiento del vino. No tenían en ese entonces la tecnología que se tiene ahora, que de hecho incluso la tecnología actual tiene mucho que ver con lo rústico. Todavía se usan odres, todavía se utilizan vasijas, todavía se utilizan tinacos así como de madera. Barricas, eso quería decir, barricas. Muy bien. En aquel entonces eran de piedra, eran una especie como de albercas. No tenía nada de tierra, sino que era piedra labrada. Se esmeraban en dejar que la piedra estuviera lo más limpia posible, donde cuando se recogía la cosecha de la uva se vaciaban en unas especies de tanques o de tinacos de piedra. Esos tinacos, esos estanques les hacían un canal que en un nivel más bajo llegaban a otro contenedor. Entonces, en determinado momento, cuando la uva estaba en su punto exacto, se metían ahí personas con los pies descalzos y limpios, espero, lo más limpios que podían, porque pues imagínense la uva pisoteada,
y pisaban, bailaban sobre ellos. Todavía hasta la actualidad lo siguen haciendo ya como tradición, ya no por necesidad porque hay procesos más industrializados, pero como tradición o como autenticidad de las costumbres antiguas se sigue haciendo todavía en algunos países. Se levanta, hasta bailan y hay películas, yo he visto algunas películas donde ahí se meten a pisar las uvas. Obviamente pisando las uvas las exprimen. Ese jugo que le va sabiendo la uva, por simple gravedad, va cayendo a la siguiente alberca, al siguiente contenedor de piedra. De ahí se dejaba fermentar, se tapaba con mantos, se dejaba fermentar hasta el punto que la uva ya se convertía en vino. De ahí se pasaba a los odres, que son unas especies como de jarras o como tinajas, pero hechas como de cuero, ¿sí? Y ya era nada más cuestión del gusto del usuario, del comprador, en qué momento lo consumía. Lo podía dejar fermentar más tiempo o lo podía consumir inmediatamente después de hacerlo. Y había calidades, tanto por la calidad de la uva como por el tiempo de fermentación, de añejamiento, que el vino tenía más o menos valor. Bueno, toda esta explicación, ¿a qué se debe? Bueno, esos pies con los que se pisaba la uva, ¿qué quedaba de la uva? Prácticamente nada, solamente el bagazo, no sé cómo se le dice, bueno, la pulpa, el bagazo, y la basura. Eso no quedaba nada, el jugo, el vino se derramaba ya para consumo de las personas. Aquí se está utilizando de una manera alegórica, porque dice, él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Ese simbolismo, esa representación de pisar el lagar, tiene que ver con el derramamiento del vino del furor de Dios. Si nos vamos a Apocalipsis 14, dice el versículo 19, ese sí no lo puse en pantalla, pero se los leo y si ustedes quieren irse al texto bíblico lo pueden hacer. Apocalipsis 14, 19. El ángel metió su hoz sobre la tierra y vendimió los racimos de la vid de la tierra y los echó en el gran lagar del furor de Dios. Recuerden que Apocalipsis es mucho simbolismo. ¿Qué quiere decir esta representación? El ángel arrancará toda la raza humana, lo pondrá a los pies de la autoridad que es Cristo y él pisará ese lagar, pero fíjense bien qué tipo de lagar, el lagar del furor, de la ira. La iglesia del Señor no estará en este momento, acuérdense que la iglesia ya es rescatada, es arrebatada. Todo aquel que hizo iniquidad, que no se fue con el Señor, quedará expuesto a ser pisoteado por el lagar del furor de Dios. Aunque sea anterior, intencionalmente me regreso al versículo 9, 14, 9. Si alguien adora a la bestia y a su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano, esa persona, también beberá del vino del furor de Dios. ¿Ven dónde apareció el vino? ¿De dónde salió ese vino? Del jugo de haber pisado el lagar. ¿Con quiénes son las uvas? ¿Quiénes son toda esa materia? Toda la humanidad, todo el que adoró a la bestia, que en este caso no es necesariamente literalmente adorar a la bestia, simplemente todo aquel que se rebeló contra Dios. ¿Sí? Vamos tomando forma. Y que está preparado puro en la copa de su ira. Ira. Nótense esto. Ya el aspecto tierno, consolador, intercesor de Cristo no está de por medio aquí. ¿Se fijan cómo va subiendo el tono? ¿Quiere decir que ya desapareció la bondad de Dios? No, está presente. ¿Pero por qué le sube el tono a Tiatira? Porque sus delitos eran graves. En este momento lo que Dios quiere es hacerle notar a esa iglesia y a la que se sienta aludida que el furor de la ira de Dios es una realidad y es algo que muchas de las veces soslayamos, pasamos por alto. Dios es amor, sí es amor, pero también es fuego consumidor. Dice aquí, será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Versículo 11, el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos. No tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen y a cualquiera que reciba la marca de su nombre. Aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.
No sé si ya comprendimos por qué tanta importancia en los pies. Estos pies de bronce, bruñidos, son los que pisarán las uvas del lagar de su ira. Es más, vamos a cantar hoy ese pedacito, ¿verdad? El himno 520. No lo entendíamos porque, pues, ¿cómo dice? Con sus pies exprime, con su paso va exprimiendo el lagar del detractor. Ahorita que lo cante, haga clic. Eso quiere decir. Porque a veces cantamos y como está en un lenguaje un poquito rebuscado, florido, y como no escudriñamos mucho, no tiene mucho sentido lo que cantamos. Ahora que lo cantemos, fíjese bien a qué se está refiriendo. Es un juicio inminente. No se ha ejecutado, pero ya está dictado. ¿Sí? La lección de hoy se llama el mensaje del juez. Hagan de cuenta que ya empezó a dar su veredicto. Y contra esta sentencia, hermanos, ya no hay apelación. Ya no hay un recurso legal con el cual los culpables se puedan salvar. Ahorita sí. Todavía estamos en un momento en el que la gracia está abierta para todo aquel que se arrepiente. En este momento, cuando estamos leyendo ya Apocalipsis 14, es demasiado tarde. La iglesia ha sido arrebatada y ya todo el que se quedó sufrirá este castigo. Y hermanos, a lo mejor nos va a dar gusto, no creo, ¿verdad? Porque el Señor va a cambiar nuestro sentir. Ahorita sí somos humanos y queremos castigo para el impío. Pero bueno, vamos a suponer que ya estando en la presencia del Señor, digamos con satisfacción, eso era lo que se merecían. Toda la vida quisiste rechazar al Señor, bueno, pues ahí está tu consecuencia. Pero qué triste va a ser, bueno, qué gusto nos va a dar cuando al impío, al que hace maldad y al que nosotros sabemos de antemano que fue rebelde contra Dios, le está llegando su merecido. Pero qué triste va a ser ver en ese lagar, entre esas uvas, a muchos que creíamos redimidos, a muchas iglesias que por haber engañado a los fieles se los llevaron, ahora sí que como dicen vulgarmente, se los llevaron entre las patas, por no haber sido disciplinados, por no haber sido obedientes y fieles en la enseñanza. La iglesia siguió creyendo que así ahí la llevaban, que así estaban a salvo, que nomás se subían al barco. Eso es en cuanto a las iglesias, pero en cuanto a las personas que creyeron que por pertenecer a una familia cristiana o por ser hijo de pastor, por ser hijo de un hermano, por haber nacido a la iglesia, por haber ido a los rayitos, ya con eso. Qué triste va a ser que en ese lagar vaya a haber tanta gente que consideramos salva y tantas iglesias que solamente entretuvieron sus falsos maestros y líderes, engañaron a la iglesia por tantos años, haciéndoles vivir una falsa religiosidad, una salvación basada en obras, en una adoración vacía y en una abierta y franca desobediencia al llamado al arrepentimiento. Vámonos rapidito porque después no acabo. Versículo 19, ya llegamos al 19 al menos. ¿Qué le dice ese hijo de Dios, de ojos como llamas de fuego y con pies como bronce refulgente? Versículo 19, yo conozco tus obras. Qué importante es esto, y ahí nos detenemos. Esto ya quedó claro con los ojos de fuego. Él conoce todo y no hay nada que oculto que no haya de ser manifiesto a sus ojos. Sin embargo, una vez más lo reitera el Señor a la iglesia de Tiatira, igual que a la iglesia de hoy, a la iglesia Sublime Gracia. Porque esta iglesia de Tiatira, como la nuestra y como todas las demás, es normal, acogía y acoge a una mezcla de verdaderos creyentes y falsos creyentes. Ovejas revueltas con cabritos. Trigo creciendo al mismo tiempo que la cizaña. La Biblia lo dice, no es cosa del otro mundo, lo sabemos de antemano. Auténticos discípulos y cristianos nominales, cristianos de domingo, esos famosos simpatizantes, que cómo nos ha hecho daño esa palabra, ¿verdad? Simpatiza con el evangelio, hombre, pues déle chance, vamos a darle su membresía, vamos a predicar en su funeral y vamos a decir que se fue al cielo. ¿Cuánto daño hace esa postura, hermanos? A todos estos, el único que los conoce es Cristo. Jesús tiene ojos como llama de fuego y en esta ocasión, yo conozco tus obras, lo reitera una vez más. Él sabe perfectamente bien quién viene por compromiso, quién viene por obligación, quién viene con verdadera hambre y quebrantamiento de corazón. Señor, no sé nada, no soy nada.
necesito de ti. ¿Quién verdaderamente se preocupa cada día por su crecimiento espiritual, por su vida en comunión con Dios? ¿O quién solamente viene los domingos por cumplir? ¿Quién solamente hace de la religiosidad un método para intentar sentirse bien consigo mismo? Cristo los conoce, gracias a Dios. Qué bueno, porque en ese momento Él, dice la Biblia, separará las ovejas de los cabritos. Y nosotros pues, nos vamos a quedar atónitos, con los ojos cuadrados. ¿Pero cómo? ¿Cómo es posible? Dice ahí, Él separará el trigo de la cizaña. ¿Qué le hará a la cizaña? Al fuego. ¿Ah? ¿Solamente Él lo sabe? Sí, efectivamente. Pero hermanos, hay una manera, Él nos dejó una clave. No precisamente para que nosotros andemos con un papel y una lista. Ay, mira hermano, no, este sí, este no. No. ¿A quién se la dejó? A su iglesia. No le pudo haber dado a Cristo, a la iglesia, las llaves del reino, que les dijo: todo lo que tú atares en el cielo será en la tierra, será atado en el cielo, y viceversa, lo que desatares aquí será desatado allá. Si no le hubiera dado el método para dirimirlo, ¿o sí? ¿Sería injusto o no? Tú tienes esa autoridad, pero Señor, ¿y cómo le hago? Ahí hay una clave. ¿Sabe dónde está? Juan capítulo 10. Esa sí, por favor, búsquenla. Hay muchos, si usted lee todo el capítulo, se va a dar cuenta en el contexto de toda la escritura, no solamente Juan 10, pero voy a rescatarles algunos versículos. Hay un tema pendiente que tenemos por ahí, yo ya lo estoy muy escuetamente, ya lo estoy compilando, no lo tengo listo, pero sí, muy importante, cómo saber si soy verdaderamente salvo, cómo distinguir un verdadero discípulo de Cristo. Hay mucha información, hay mucha enseñanza en esto que es tan profundo que no lo podemos así soltar nada más como así. Pero en un anticipo, Juan 10 nos da la clave. El filtro de Juan 10, mis hermanos, es Jesús reveló un poquito de la manera en que Él tiene de distinguir a las ovejas de los cabritos. ¿Sí? ¿Cómo va a ser en ese momento cuando Él separe a su derecha a los salvos, a su izquierda a los condenados? Vamos a rescatar por lo pronto el versículo 14. Vamos a empezar. Juan 10, 14. Les dijo: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. ¿Por qué comienzo con ese versículo? Bueno, porque una vez más nos reitera, el pastor conoce a su rebaño. Nadie más que él los conoce perfectamente y los conoce por su nombre. En aquella ilustración de las 100 ovejas, a lo mejor se quedaron cortos. Si 100 es mucho, yo nomás tengo 27 alumnos y a veces se me olvidan los nombres. El pastor que tenga 100 ovejas probablemente batalle para distinguir cuál oveja es la de cierta persona y cuál oveja es la de otro. Sin embargo, las conoce y sabe cuál es. Esta no es de las mías, esta la hace a un lado, porque esa no es su oveja. Pero ¿saben qué es lo más hermoso y importante? Que también las ovejas conocen al pastor. ¿Sí? Hay un conocimiento mutuo, dice Juan 10, 14. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Conocer al Señor no es nada más saber quién es tener una relación íntima, es saber con quién estamos tratando. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a Él y doy mi vida por las ovejas. ¿Se fijan? La relación crece. No solamente pastor, oveja, oveja, pastor, sino oveja, pastor y el Padre del pastor. Como yo conozco al Padre, también ellos conocen al Padre por medio mío. Ahí está la clave, hermanos. Bueno, vamos a ver. Ya tenemos la certeza de que Jesús conoce a su pueblo y conoce a sus ovejas y ellas lo conocen a Él. Regrésense al versículo 3. El portero, bueno, vamos desde el 1 para entender el contexto. Ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. Hay quien se mete y se trepa y se quiere colar, pero al pastor no lo va a hacer tonto. Por mucho que se quiera colar, un cristiano nominal, simpatizante, que quiera hacerse pasar por oveja, no va a pasar desapercibido al que tiene ojos de fuego. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Cuando el pastor se presente,
El portero abrirá la puerta y las ovejas oyen su voz. En cuanto las ovejas reconocen a su pastor, ¿qué hace? Llama por su nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas. ¿Y qué hacen sus ovejas? Lo siguen. ¿Qué hace un discípulo? Sigue a su maestro. ¿Qué hace uno que no es discípulo? Pues se va por su lado, le sigue cuando le conviene. La oveja que no reconoce la voz del pastor, pues a lo mejor va en la bola, pero en cualquier llamado de atención hacia otro lado se va a salir. Le siguen porque conocen su voz. Pero, versículo 5, pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él, porque no reconocen voces extrañas. Ahí está una clave para distinguir, y se la dio a su pueblo, a sus ovejas, para que la iglesia tenga muy claro cómo ejercer una disciplina santa. Ahora váyanse al versículo 27. Aquí hay un comparativo hermoso, no sé si los puse ahí. Juan 10:4 contra Juan 10:26. ¿Qué dice Juan 10:4? Las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Dele la vuelta a la moneda. Pero ustedes que no creen porque no son mis ovejas. Así de fácil. ¿Cómo se distingue quién es oveja, quién no es oveja? El que no cree, el que no obedece. El que oye su voz y le sigue, un discípulo, ese es oveja. El que no le sigue y hace las cosas a su manera y una y otra vez en franca rebeldía y en oposición a la voluntad de Dios, no es oveja. Tal vez se congrega con las ovejas, tal vez su nombre está escrito en una lista de papel junto con las ovejas, tal vez está en un grupo de WhatsApp junto con las ovejas, pero no es oveja, no nos engañemos. Él conoce a sus ovejas y las ovejas lo conocen a él. Hermanos, la obediencia es la mejor evidencia de nuestra salvación. De la misma manera, los creyentes de Tiatira eran culpables de tolerar a los falsos creyentes y su influencia corruptora. Pero a diferencia de Esmirna, Pérgamo y Éfeso, estos falsos creyentes dominaban la iglesia de Tiatira, mientras que las verdaderas ovejas eran una escasa minoría. Pues a ellos, por muy poquitos que hayan sido, el Señor les escribe: yo conozco tus obras, ya lo dijimos, yo conozco tu amor. Vamos a comenzar con el puro amor, los otros tres los vemos aparte. Los mismos ojos de fuego que conocen la corrupción en la iglesia, también conocen a los fieles, a las ovejas verdaderas. Y esos ojos vieron la fidelidad de este reducido grupo de creyentes que, entre otras cosas, por eso lo destaqué por separado de las otras tres aspectos, conocía su amor. ¿Se acuerdan de Éfeso? ¿Cuál fue su principal delito? ¿Haber perdido qué? Su primer amor. Fíjense, Éfeso aparentemente una iglesia próspera, más grande, más firme. A Tiatira no le realza su madurez, no le realza su buen criterio para juzgar falsas, no, le realza su amor. Y otras tres cosas, pero ahorita las vemos. Vamos a empezar con el amor, cosa que a Éfeso le faltó. El amor por Dios. En el momento cuando estuvimos en esa sesión, se nos predicó y lo vimos en la clase, qué importante seguir amando a Dios por encima de cualquier otra cosa. Ellos mantuvieron su amor por Dios. Nótese que Jesús no se aboca a algo más importante. Tal vez este grupo de fieles, porque era reducido, recuerden lo que estábamos viendo, era un grupo reducido, minoría en la iglesia de Tiatira, que se habían permanecido fieles y que amaban a Dios por sobre todas las cosas. A lo mejor eran jóvenes que no tenían solidez doctrinal, a lo mejor no tenían madurez y un reducido criterio teológico para dirimir sus diferencias contra los que estaban enseñando falsas doctrinas. O al revés, tal vez eran adultos mayores, tal vez ya eran gente madura, que por lo mismo de su edad ya no eran tomados en cuenta. Ustedes saben bien que a los ancianos les relegan, se nos va relegando conforme nos vamos haciendo más viejos. Los jóvenes creen tener todas las respuestas, creen que nosotros ya pasamos de moda, creen que ellos son los que verdaderamente toman decisiones y efectivamente toman las decisiones. Probablemente estos cristianos, poquitos cristianos fieles de Tiatira eran minoría y por eso los habían apartado por su avanzada edad.
estaban desplazados a un segundo plano y su voz no era capaz de hacerse destacar, escuchar para reprender la apostasía de esa nueva generación. Sean jóvenes, sean viejos, sean medianos, lo cierto es que su amor fue reconocido por Cristo a través de este elogio, comenzando por eso, su amor, pero no era lo único. ¿Qué más les dice que conoce? Yo conozco, aquí los vamos a ver juntos, tu fe, tu servicio y tu paciencia. 3 elementos fundamentales que son parte, no los únicos, pero son parte del fruto de un verdadero creyente y que tanta falta hace en los cristianos de todas las épocas, no nada más en aquel entonces, sino hoy más que nunca. Y en el seno de la iglesia no se diga, hermanos. ¿Nos falta fe? Pues yo creo que sí. ¿Por qué? ¿Cuál es el síntoma? Pues toda la ansiedad y todas las depresiones que tenemos actualmente. Somos igualmente víctimas de la ansiedad que los que no conocen y los que no tienen esperanza. Exactamente igual y a veces hasta peor. ¿Sí? ¿Qué es eso? Sinónimo de una falta de fe. En que Cristo dice, yo estoy en tu cuidado, y nosotros creemos que no, que ya se le olvidé, ya me le olvidé al Señor. ¿Cuáles? ¿Tenemos falta de servicio? Pues sin duda. Simplemente voltea alrededor. ¿Cuánta insensibilidad, cuánta falta de respuesta ante los llamados constantes a que seamos fieles? Y no me estoy refiriendo a servir, hermanos, que conste, acabamos de salir de esas etapas donde creíamos que no, si eres fiel, vente a las misiones, vente a las reuniones y te voy a dar el grupo de embajadores y tú vas a ser el que haga de comer y tú, eso era servir. Y así de gente, ay, yo sirvo, aquí estoy, Señor, yo soy el mero bueno porque sirvo. No estoy hablando de ese servicio. ¿Cuál es el único interés del Señor? En trabajar en tu vida, que te disipules. Y no me estoy refiriendo solamente a esta clase. Discipularte es toda la semana, ir detrás del Señor, seguir sus pasos, buscar su dirección, buscar su palabra todos los días y a cada instante. Eso, no tanto venir a la clase. Discipularte es ser su discípulo en toda la expresión de su palabra. ¿Tenemos falta de paciencia? Pues no se diga. No hemos entendido qué es lo que quiere el Señor. Dice, decía el salmista, Salmo 5, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y nomás nos presentamos delante de Él, pero no queremos esperar. Más bien le damos un significado distinto a la palabra esperar. Señor, te pido esto. Nos quedamos así. Te estoy esperando. No, eso no quiere decir esperar. Esperar es, ya me lo dijiste, déjame trabajar. No, nosotros, dice, los que esperan, Isaías 40:31, los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Pero no esperamos. ¿Cómo queremos nuevas fuerzas si no esperamos? No nos gusta esperar, somos impacientes, como toda la sociedad, queremos todo al vapor, a la velocidad del internet y a la velocidad de los pedidos en el carro. Sin bajarme del carro me dan mi comida. El Señor no trabaja así, no nos gusta esperar. Nos falta fe, nos falta servicio, nos falta paciencia. Los pocos fieles cristianos de Tiatira no solo habían podido mantenerse fieles en el amor, sino también en estos 3 aspectos que el Señor destaca. ¿Y saben qué? No solamente a ese nivel, sino que había crecido. Dice el siguiente parrafito, tus obras recientes son mayores que las primeras. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Veo tu constante mejoría en todas estas cosas. ¿Se fijan? Había crecido. No solamente se habían mantenido fieles en amor, en fe, en servicio y en paciencia, sino que habían mejorado. Y eran poquitos. ¿Se fijan cuando decimos no importa el número, importa la calidad de nuestra adoración? No queremos multitudes, queremos fidelidad en los 5, en los 10 que están a la hora de iniciar el discipulado, en los 10 que verdaderamente se discipulan diariamente, que buscan su relación con Dios, mantenerla firme. Eso es lo que queremos, que crezcamos en eso. ¿Y en qué quiere crecer la iglesia actual? En terreno, en finanzas, en adoración, en música, en calidad, una mejor transmisión. Vamos a comprar un equipo para hacer una transmisión estilo mega iglesia. La transmisión es otra cosa, eso no tiene nada que ver. ¿Qué es lo que quiere el Señor que crezcamos? Amor, fe, servicio,
paciencia. No sirve de nada mejorar en asistencia, en finanzas, en calidad musical, sermones impactantes, templos ostentosos, sino lo que realmente Dios aprecia de su iglesia. Estos 4 aspectos. Y les puse por ahí esa pregunta: ¿qué le diría Jesús a la Iglesia Cristiana Bautista Sublime Gracia al respecto de estos 4 temas? A ver, un llamado a cuentas. ¿Qué asuntos te preocupan, iglesia? ¿Qué aspectos buscas mejorar de tu vida como iglesia? ¿Son estos 4 o son algunos otros? Sí, hermano. Sí, adelante. Qué bueno. Amén. Qué bueno. Ese llamado es general, ¿sí? Por eso cada quien lo toma, así es, a la medida de su... No tenemos paciencia, efectivamente. Dámela ya, efectivamente. Cada uno analice su propia situación. Mi hermano dice que él está en ese proceso, como lo estamos todos, en qué momento y en qué situación estamos, ¿verdad? Al respecto. ¿Cuáles son, pues, los intereses de la iglesia actual? ¿Crecer en qué? ¿En estos 4 aspectos o en todos los demás que muchas de las veces nos separan del Señor? Concluimos, mis hermanos, en un minuto. Últimas conclusiones. En situaciones como la iglesia de Tiatira, el amoroso y tierno sumo sacerdote que intercede por su iglesia, que no deja de serlo, también tiene la autoridad para asumir su rol de juez y en su momento de verdugo. Como veremos en el próximo estudio, al cual los invito la próxima semana, los estragos de Jezabel. La ira de Dios está a punto de ser desatada sobre cualquier iglesia apóstata, idólatra, inmoral y sobre todo desobediente a su llamado. Y este mensaje aterrador que ninguna iglesia quisiera recibir, yo les aseguro que a los teatirenses les dio una profunda pena estos llamados, porque todavía no entramos a ese punto. La semana que entra vénganse, pero ninguna de nosotros, de estas iglesias actuales, también debe pasar por alto este llamado. Estamos en un buen momento porque todavía es oportuno corregir y es un llamado santo que debemos considerar. Y la otra conclusión, la otra cara de la moneda, desde el otro punto de vista. En una iglesia tan corrupta como la de Tiatira, de la cual empezaremos a ver sus condenas la próxima semana, existía un remanente fiel de creyentes que se mantuvieron unidos, firmes en sus convicciones, ministrándose unos a otros y, lo más importante, como dijimos, manteniendo vivo su primer amor, su amor a Dios. Aún en medio de la podredumbre moral que estaba a su alrededor, lo van a ver la semana pasada, en qué situación vivían. En esta situación en la que sin duda muchas de las iglesias actuales se encuentran, no hay mejor consuelo que ver a Jesús sentado en su trono a la diestra del Padre, intercediendo por ella, por su iglesia, rigiendo su existir, estimulándola a perseverar en la fe y sobre todo amándola con todo el corazón. Es el mensaje de esta mañana, la enseñanza que pudimos obtener de estos 2 versículos. Les invito la próxima semana. Los estragos de Jezabel, no solamente en la iglesia de Tiatira, sino en la iglesia de nuestros días. Vamos a conocerla y vamos a identificar cuáles de esos estragos siguen estando pendientes en nuestra lista. Vamos a despedirnos en oración. Gracias, Dios, por este momento de análisis, tal vez doctrinal, tal vez bíblico, pero sobre todo de nuestros propios procederes, de nuestras propias maneras de pensar, Señor, que tú nos estás moviendo a hacer. En lo personal, me declaro insuficiente, indigno, Señor, de presentar tu palabra, pero también dispuesto a que tú nos uses, primeramente nos perdones, nos transformes y hagas cada día en nosotros la obra
para la cual nos has llamado, principalmente a ser santos, a mantenernos firmes en la fe y en el amor a ti, Señor. Que nada haya por encima del amor que te tenemos a ti. Guárdanos en tu amor y permite que este culto llegue a tu trono como una ofrenda verdaderamente de corazón, con integridad, con manos limpias, con corazón puro, de todos los adoradores que te amamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.